Somos una comunidad de mujeres que estamos buscando crecer espiritualmente. Tenemos como prioridad la oración. En este momento estamos estudiando el libro de Hechos, hoy el capítulo 10, donde nos habla acerca de Cornelio, de un centurión llamado Cornelio. Un centurión es una persona que trabajaba para el gobierno romano, y además era alguien de alto cargo, porque centurión viene de 100, que quiere decir que estaba a cargo de 100 soldados. Así es que este señor pues estaba en autoridad, ¿no? Y de pronto él era una persona que había llegado a Israel y había oído como de los israelitas, pues de Dios, oyó hablar de Dios, y le gustó muchísimo y él empezó, pues vemos que empezó a orar y empezó a hacer obras de beneficencia. Y Dios lo escuchó y Dios lo tomó como una ofrenda. Así es que un buen día, de la nada, viviendo en Cesarea, este centurión romano, de pronto se le apareció un ángel y él se asustó, obviamente, porque pues no todos los días se le aparece un ángel a la gente. Se asustó, pero le dijo el ángel unas instrucciones: que fuera que mandara a alguien a buscar a Jope. Jope quedaba pues lejos, cerca de Jerusalén, y que se estaba hospedando en casa de un curtidor y que se llamaba Simón o Pedro, que lo trajera, que lo mandara a llamar. Y vemos cómo hace esto, ¿no? Nada más que aquí vemos también la parte de Pedro, ¿no? De Simón Pedro. Como saben ustedes, los romanos estaban bastante peleados con los israelitas en ese momento, ¿no? Y los romanos habían tomado Israel, y los israelitas no tenían nada de buena voluntad hacia ellos. Y no nada más eso, sino que además, por considerarlo gentiles, les decían, gentiles es todos los que no creían en Dios, o todos los que estaban fuera de la religión judía, por ejemplo, como este señor que sí creía en Dios, pero no era judío. Entonces tenían terminantemente prohibido entrar a sus casas, y eso sigue siendo realidad hoy en día, ¿eh? Los judíos siguen teniendo puertas cerradas para entrar y salir de personas de otras creencias. Así es que bueno, el chiste es que Pedro no hubiera ido. Pedro no hubiera ido porque hubiera dicho: no puedo meterme a la casa de un gentil, ¿no? Por más que me mande llamar desde Cesarea. Pero Dios empezó a preparar su corazón, y él estaba en la azotea, estaba esperando que le estaban preparando comida, él tenía hambre, y de pronto tuvo él también, Pedro, una visión. Venía como una sábana del cielo con muchos animales ahí adentro, y una voz que le decía: Pedro, levántate y mata y come. Pero otra de las leyes judías era que los judíos no podían comer de todos los animales. Había unos animales considerados puros como para alimento, y otros no, y otros eran impuros y no se podía comer de esos, como por ejemplo los leones, no se los podían comer, o los puercos, no se debían de comer los puercos, o muchos animales, más bien bastante pocos eran los que sí se podían comer. Y en esta sábana de la visión había de todos los animales. Entonces Pedro, cuando le dijo: Pedro, levántate, mata y come, Pedro luego le dijo: no, yo no podría hacer eso, pues esos son animales impuros. Ahí en la ley claramente dice que no de todos los animales podemos comer. Y entonces le decía esta voz: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Y entonces Pedro pues como que no estaba entendiendo muy bien, ¿no? Como por qué. Y pasó 3 veces
3 veces seguidas tuvo la misma visión, como que no estaba entendiendo del todo, ¿no? Y en eso llegaron estas personas de Cesarea, llegaron a decirle que estaba el Cornelio esperándolo porque quería darle algún recado, ¿no? Y entonces Pedro, como que en ese momento dijo, ok, pues estas personas no son judíos, pero ¿quién soy yo para juzgarlos, no? Si Dios está diciéndome que no llame impuras a a los animales, pues seguramente que esta visión es para global, ¿no? No es para nada más los animales de la sábana, sino también para todo lo demás, ¿no? Dios le estaba preparando el corazón. Así es que los invitó a pasar y les dijo, a ver, platíquenme. Y ya le explicaron que había Cornelio y que tal y tal, ¿no? Así es que al otro día salieron todos juntos y así pasó. Y luego llegaron a la casa de Cornelio y Cornelio tenía todo preparado en su casa. Había invitado a más personas para que oyeran lo que Pedro les quería decir. Y entonces ahí estaba. Pero esto a mí me encanta porque Cornelio recibió una visión que tenía que mandar llamar a un tal Pedro o Simón que estaba en Jope, en casa de un curtidor, ¿no? Y entonces tomó cartas en el asunto y él mismo dio por sentado que estos trabajadores que trabajaban para él iban a llegar a Jope y dio por sentado que iba a haber un Pedro que iba a venir, que estaba en Jope, que vivía en casa de un curtidor, que se llamaba así, que tenía un mensaje importante, o sea, dio muchísimo por hecho, ¿se fijan? Y a esta partecita se le llama fe. Él actuó por fe, no por vista, porque por vista, o sea, como que está súper random, ¿no? Que llegue alguien y te diga, ve a un lugar y dile, como que te queda, ¿será posible? O sea, ¿será que sí va a haber un señor que se llama así? ¿Y será que sí va a venir? ¿Y será que, o sea, como que cuesta trabajo de pronto no dudar y dar por sentado que las cosas que uno cree pues sí se vayan a hacer, ¿no? Sin embargo, este centurión no dudó, y no nada más no dudó, sino que preparó su casa completa con todo invitados para recibir a esta palabra, ¿no? Eso es precisamente la definición de fe, creer lo que esperamos, tener convicción de lo que no vemos, eso es precisamente la fe. Así es que este capítulo a mí me invita muchísimo. No nada más hay que creer, sino hay que tomar acción, que se note nuestra fe, que se note. Estas creencias tienen que llevar a movimiento, tienen que llevar a acción. ¿Esto crees? Entonces actúas, así como Cornelio actuó, ¿no? Y entonces si seguimos como le dice, explica muy, muy claramente, aquí me gusta mucho, le explica Pedro, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Entonces aquí le está explicando Pedro, ¿no? Mi mindset ha cambiado conforme a la visión que yo recibí. Eso también es fe. Eso también significa que él cambió su manera de pensar y está haciendo cosas que 3 días antes no hubiera hecho, porque su fe había cambiado. Entonces, él también estaba abierto completamente. Como podemos ver aquí, Pedro no tenía la revelación completa, no sabía a qué iba, ¿no? Le está preguntando a Cornelio, y ahora dime qué hago aquí.
le dice así, ¿para qué me hicieron venir? Le pregunta literalmente. No tenía la revelación completa, no sabía a qué iba, pero aún así dio pasos en fe, aún sin estar como que, pues como les digo, ¿no? 3 días antes no hubiera ido, pero Dios estaba preparando su corazón con fe, le estaba haciendo, él estaba abriendo la mente, ¿no? De una manera, pues muy increíble. Y luego le dice, ya le estaba platicando, ya le contesta a Cornelio, ¿no? Pues yo no sé qué nos quieras decir, pero yo tuve esta visión, que me apareció un hombre vestido de ropa brillante y me dijo que Cornelio, Dios ha oído tu oración, se ha acordado de tus obras de beneficencia y ya le cuenta, ¿no? Que le dijo que fuera a mandar a Jope por alguien, por Pedro, y en este caso, pues aquí estás, así es que más bien tú cuéntanos qué nos tienes que decir, ¿no? Y entonces Pedro pues dice, ok, pues empieza Pedro. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Y esto lo vamos a ver en el libro de Hechos una y otra vez. Es parte bien importante del libro de Hechos, que a nosotros no nos corresponde juzgar. Dios sabe, Dios ama a todas las personas, no hay favoritismos. Entonces a nosotros no nos corresponde juzgar y no nos corresponde, como que siento que muchas veces nosotros nos tomamos estos papeles, ¿no? Sobre todo como esposas. Luego nos tomamos estos papeles. Ay, no, mi esposo, qué barbaridad, es malísimo en tal, y juzgamos duramente, o a los demás, o a las otras personas, ¿no? Luego las juzgamos duramente porque no hacen las cosas suficientemente bien, o porque no piensan diferente, básicamente, piensan diferente. Y aquí Dios nos está diciendo, Él ve el corazón de cada persona, Él sabe lo que hay adentro, Él sabe, Él no quiere que haya como esta cerrazón, sino al contrario, quiere que nosotros pues veamos ese potencial en cada una de las personas, ¿no? Y de pronto Pedro continúa desde el capítulo 36, desde el versículo 36 hasta el versículo 43, le explica plenamente el Evangelio. Y se los voy a leer porque esta parte, el Evangelio, siempre vale la pena volverlo a escuchar, así es que aquí se los voy a leer. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio resumido en un parrafito. Y luego continúa, que mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje.
Y ese es el poder del Evangelio, precisamente. Por eso se los quería leer. Siempre que puedo, que veo el Evangelio así resumido, siempre lo vuelvo a leer para que no haya pierde. Oyendo este mensaje es como recibieron el Espíritu Santo. Oyendo el mensaje del Evangelio es como nosotros recibimos el Espíritu Santo. Va ligado, uno va junto con el otro. Esa es la importancia del Evangelio, esa es la importancia y ese es el sello. El Espíritu Santo es como el sello. Ya escuchaste el Evangelio, ya creíste en el Evangelio, ahí te va el Espíritu Santo. Y ahora ya empieza todo un proceso donde realmente se está construyendo Cristo en nosotros. Pero básicamente es esto. Así es que este capítulo es toda una belleza. Termina en que todos se bautizan en ese momento y dice, y eso. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días a Pedro, ¿no? Y se quedó y ahí termina el capítulo. Espectacular capítulo. Nos explica en primer lugar el Evangelio y nos da unas maneras bien concretas de cómo estas personas actuaron conforme a lo que creían. Actuaron en fe y no por vista. Cambiaron completamente de mindset. A Pedro cambió completamente de manera de pensar y empezó a hacer cosas que antes no hubiera hecho. Y Cornelio igual. Cornelio actuó en base a un hombre de blanco que se le apareció. Pero, imagínense que pues él invitó a gente a su casa para que viniera a oír el Evangelio, ¿no? Imagínense que hubiera llegado el soldado que mandó para Jope y que le hubiera dicho, no había ningún curtidor, no había ningún señor, era la posibilidad, y hubiera quedado en súper ridículo, pero no le importó. Él dijo, más me vale hacer caso a esta palabra. Y de eso se trata. Nosotros así necesitamos vivir constantemente, todo el tiempo, considerando que podemos vivir por fe o podemos vivir por vista. Y considerando eso, tratar de realmente todos los días vivir por fe. Nosotros un poquito hemos vivido así, hemos aprendido todo esto, hemos aprendido la manera de pensar desde la fe, la manera de vivir desde la vista y nosotros, pues es nuestra decisión diaria. ¿En qué me quiero enfocar? Y a lo mejor no se nos ha aparecido este señor de blanco, no hemos tenido una visión como la de Pedro, que muchas veces sí pasa, ¿eh? Yo muchas veces tengo unos sueños que digo yo, wow, este sueño venía de Dios, segurísimo. Y hay veces que sí me pasan cosas así como estas, pero en general el chiste es ir cambiando nuestras acciones para realmente irnos acostumbrando a esta vida en fe, a esta vida con la llenura del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. De esto se trata. Así es que bueno, pues este capítulo me encanta y ahora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres Rey y Señor, magnífico Señor, que perdona nuestros pecados, que nos deja limpios, que no hay favoritismo, a todos nos amas por igual y encima consideras nuestras oraciones y nuestras buenas acciones como una ofrenda a ti. Padre, yo te doy gracias porque nos escuchas, porque nos ves, porque aun cuando nosotros solo queremos hacer las cosas bien y portarnos bien, ser amables con los que a veces no son tan amables, tú lo consideras, tú sí lo reconoces. Cada vez que nosotros decidimos actuar por fe, tú sí lo reconoces, tú lo honras, tú lo ves desde donde estás y tú lo consideras, tú lo ves así como a este señor Cornelio, tomaste en consideración sus
sus ofrendas y sus oraciones. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú siempre, siempre honres y multipliques esa fe que nos lleve a orar, esa fe que nos lleve a hacer las cosas bien nada más por amor a ti. Yo te doy gracias porque eres ese Dios fuerte y bueno que nos ve y que no juzga con favoritismo, sino a todos nos amas por igual. Yo te doy muchísimas gracias porque eres ese Dios bueno y grande que tiene ángeles a disposición aquí en la tierra, que tiene maneras de llegar en visiones, en sueños, en revelaciones. Yo te doy gracias, mi Señor, porque ese es un regalo que te agradecemos desde todo lo más profundo de nuestro corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables, que te hagas este Dios dinámico, este Dios que nos despierta, Señor, despierta esta parte espiritual en nosotros para poder reconocerte en estas cosas, en visiones, en sueños, en acción, que podamos realmente empezar cada día a vivir en acción, que nos mueva la fe, que ese sea nuestro motor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por este grupo de mujeres y yo te pido en el nombre de Jesús un crecimiento enorme para cada una de ellas. Te pido que tú estés al pendiente de cada una de ellas. Tómalas en tus manos, mi Señor, y levántales en madurez, levántales en fuerza, así como tomaste a este Cornelio y lo llevaste a orar, lo llevaste a dar frutos. Yo te pido que hagas lo mismo por cada una de estas mujeres. Padre, despiértales ese anhelo de pasar tiempo contigo en oración, despiértales ese anhelo de hacer obras buenas, obras de beneficencia, de amabilidad en sus casas, en sus familias, de tolerancia, de paciencia. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdalas a vivir completamente el Evangelio, ayúdalas a que reciban el Espíritu Santo cada minuto que pasa en el día. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellas puedan verte en acción, que ellas puedan ver tu poder y tu fuerza y siempre prefieran vivir en esa fuerza, en ese poder. Yo te pido una bendición especial para cada una de sus familias, de sus vidas, de sus casas. Yo te pido por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres, por sus familias. Te pido en el nombre de Jesús que estés tú ahí bendiciendo a cada una de estas mujeres y llénalas de este anhelo de buscarte cada día más. Fortalécete en ellas, mi Señor, multiplícate en ellas, que tu reino sea establecido en sus corazones y se ha multiplicado, mi Señor. Sobresatúralas, mi Dios. Sobreabunde ese amor que tú tienes y tenga que salir, que tenga que explotar, que tenga que dar fruto, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Multiplica tu amor en ellas. Multiplica tu reino en ellas. Que sean fuertes no nada más para ellas, sino para hacer fuerza para otras, para que sean pilares de sus casas, de sus familias, de sus amistades, de sus círculos. Ensancha sus territorios, mi Señor, para que ellas puedan compartir, así como Pedro llega y comparte con tanta pues te diría autoridad, pero es que la autoridad la tiene el mensaje mismo. Él llegó sin ni siquiera saber qué hacer y tú se lo expusiste ahí en ese momento. Él ya supo hablar. Yo te pido esa manera que tengan estas mujeres, mi Señor, que aún si no saben qué decir, si aún no saben cómo decir, dales tú esa palabra, dales tú ese mensaje, dales tú ese espíritu como un sello. Ponlo como un sello que cerciore, que asegure que está tu mano poderosa levantándolas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y sobre todas las cosas yo te pido que les des paz en medio de sus
tribulaciones de vida, de sus agobios, de sus quehaceres, de todo lo que nos va llenando la vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, llénalas de paz, de tu paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Levántalas, mi Señor, levántalas en paz, que puedan ser ese reflejo de tu espíritu en cada cosa que hagan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Bendícelas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.